Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Esteban Román, soy arquitecto de seguridad Enterprise en Akamai Technologies y bueno, estoy muy contento de poder compartir hoy con ustedes y hablar un poco más acerca de qué es Zero Trust, pero desde una perspectiva que siento que es un poco distinta. Creo que tradicionalmente se ha hablado mucho de Zero Trust desde la parte de la teoría, pero rara vez se habla sobre cómo llevarlo a la práctica. Y también, lamentablemente, en la industria el término se ha utilizado para muchas cosas. Se ha utilizado para definir una estrategia, para definir una filosofía, una arquitectura o inclusive hasta una solución tecnológica puntual. Entonces, ante esta creciente confusión que hay en la industria, ¿verdad? Y creo que todos reconocemos que hay una necesidad en la industria para adoptar este modelo, para asegurar mejor a las organizaciones, poder adaptarse mejor a las necesidades de los negocios que hay ahorita, a los diferentes retos. Hay una necesidad entonces de aclarar en qué consiste y cómo llevarlo a la práctica. De manera que mi objetivo hoy es precisamente ese, es poder aclarar un poco eh, y dar una serie de consejos con base a mi experiencia de cómo poder llevarlo a la práctica y en la medida que trabajo con mis clientes, cómo he observado que hay casos de éxito y cuáles son los factores en común entre esos casos de éxito. Así que sin más, vamos a comenzar. Primero quisiera hablar un poco acerca de Akamai en caso de que no estén familiarizados con nosotros. Lo primero que quisiera mencionar es que Akamai es una plataforma distribuida globalmente con más de 250.000 servidores a nivel mundial en más de 140 países. Akamai es el edge más grande a nivel mundial y bueno, esa perspectiva o esa posición que tenemos en Internet nos permite tener mucha inteligencia acerca de las cosas que ocurren, tendencias, ataques, etcétera. De manera que solo para dar un ejemplo, en un día vemos aproximadamente 3.2 trillones de resoluciones de DNS y eso nos da una gran perspectiva cuando estamos hablando, por ejemplo, de entender ataques de phishing, cómo funcionan, infecciones por malware, utilizando command and control, cosas de ese tipo. Pero bueno, no solo eso, sino que también en la plataforma optimizamos el tráfico de Internet. Vemos aproximadamente el del 30 y el 40% del tráfico web diario de Internet. Y nuestro pico de tráfico en la plataforma ha llegado a más de 250 terabits por segundo. Entonces, todo esto es para darles un resumen y poder darles una óptica distinta en cuanto a la plataforma de Akamai, cómo funciona, la visibilidad que tenemos y por qué es que hoy podemos dar esta serie de consejos en esta sesión. Ahora, esta plataforma, esta nube, también nosotros la utilizamos para dar servicios que van asociados a una estrategia de Zero Trust. Servicios que van desde Zero Trust Network Access, ¿verdad? Un Secure Web Gateway en la nube para poder analizar todo el tráfico que sale a Internet desde la organización, una solución de microsegmentación para tener visibilidad entre todo el tráfico este-oeste o comunicación entre servidores dentro de la organización. Pero bueno, todas estas soluciones también nos dan una perspectiva distinta y en la medida en que vemos cómo nuestros clientes adoptan las tecnologías para formar parte de su estrategia de Zero Trust, nos ha permitido tener esa perspectiva que les mencionaba al inicio y dar una serie de consejos basados en nuestra experiencia. Ahora, antes de comenzar de hablar de esa serie de consejos, sí quisiera hablar y siento que es bastante importante poder mencionar eh, por qué es que existe una necesidad en el modelo. Y cuando nos ponemos a pensar, bueno, lo podríamos ver en tres puntos distintos. El primero es que el panorama de ataques es sumamente dinámico, cambia mucho, vemos tendencias que van y vuelven, se van por un tiempo. Y bueno, hay muchos vectores de ataque a las que las organizaciones están sometidas. Ataques desde negación de servicio, que tienen más de 2 décadas de existir,
ataques de phishing, todo lo que es fraude web, social engineering, infecciones de ransomware, que creo que ha sido una temática bastante persistente durante los últimos 2 años. Y también, por otro lado, tenemos que sumar a todas esas tendencias de ataques el hecho de que tenemos una superficie de ataque que cambia muy rápido y muy constantemente. Y esto se ha vuelto particularmente cierto producto de la pandemia. Vemos cómo hay más y más aplicaciones para dar servicios de las organizaciones. Se ha dado una adopción mayor del e-commerce. También vemos cómo no solo hay más aplicaciones, sino que cambian muy rápido, producto de adopción de microservicios, por ejemplo, de habilitar APIs para facilitar comunicación entre servicios también. Hay también un movimiento muy fuerte de adopción en la nube y todo esto ha generado que ese perímetro que nosotros conocíamos antes, el perímetro que tal vez podíamos asociar con nuestro data center, y todo lo que está dentro de ese data center es seguro y lo que está fuera deberíamos sospechar de ello. Bueno, ese perímetro ha ido desapareciendo y se ha ido migrando cada vez más hacia servicios en la nube, y entonces vemos megatendencias como es la transformación digital, adopción móvil, adopción de servicios en la nube, Internet de las cosas, que todo esto nada más lo que hace es expandir aún más esta superficie de ataque y hacer que la seguridad hoy en día en realidad sea muy difícil. No es una labor sencilla y creo que es equivocado cuando tratamos de hacerlo parecer de forma distinta. Estamos tratando de proteger nuestras organizaciones contra organizaciones criminales que a veces tienen presupuestos de millones de dólares. Solo el año pasado, por ejemplo, la organización Conti pudo hacer alrededor de 1.7 millones de dólares en un año. Y cuando sopesamos eso versus el presupuesto de seguridad que tiene nuestra organización, póngale usted el número, pero por lo general no son presupuestos de ese tipo. Tampoco podemos competir contra presupuestos de seguridad que tiene, por ejemplo, una organización criminal que tiene todo el backup, por ejemplo, de un gobierno. Cuando hablamos de organizaciones criminales en Corea del Norte, en China, en Rusia, muchos otros, es bastante difícil competir contra eso. De manera que entonces, ya hace más de 10 años se acuñó este término de Zero Trust, en el que básicamente empieza como un modelo que debería de conllevar un cambio de mentalidad, pero ese cambio de mentalidad también debería de llevarse a la práctica. Y de ahí el título de esta sesión, de la teoría a la práctica. No nos podemos quedar nada más con este concepto de que nunca confíes en nadie, siempre verifica. Hay una necesidad de tomar acciones adicionales como proporcionar acceso mínimo, privilegio mínimo, ¿verdad?, a los usuarios. Hay que tener visibilidad e inspección completas en todos los procesos de autenticación y demás. Vemos también que hay un factor tal vez un poco ideológico, que es asumir siempre una brecha y bueno, el conllevar esta combinación de factores más de filosofía a la parte práctica nos lleva a tener un resultado general que consiste en reducción del riesgo cibernético. Entonces vemos que Zero Trust en realidad es una combinación de una parte teórica con una práctica, pero no podemos disociar una de la otra. Siempre tienen que ir de la mano para así poder verdaderamente traducir el concepto en una reducción del riesgo. El concepto no está asociado con una solución específica, no está asociado con un proyecto. Es primero un cambio de mentalidad en la organización que se tiene que llevar a la práctica a través de la implementación de principios de Zero Trust en la tecnología y en los controles de seguridad que implementamos. Ahora, entendiendo la importancia de la adopción del modelo, ¿verdad?, este panorama tan difícil que tenemos de seguridad y la relevancia que tiene el modelo para ser implementado en nuestras organizaciones hoy, la realidad es que tenemos que preguntarnos qué tipo o qué prioridad tiene la implementación de este modelo en la organización. Y cuando vemos las estadísticas, esto es solo una de las muchas que existen,
vemos que en realidad la mayoría de las empresas reconocen que hay una necesidad de implementar el modelo, entienden su importancia. Sin embargo, vemos que solo el 30% de las organizaciones han ya empezado este viaje de Zero Trust. Por otro lado, vemos que el 42% no lo ha implementado y hay un 28% que ni siquiera tiene planes para implementarlo. Entonces vemos que eh, hay un panorama difícil de adopción y cuando nos adentramos un poco más en los motivos por los cuales las empresas no lo adoptan, vemos que hay una serie de cosas o una serie de preguntas que generan incertidumbre dentro de la organización. Bueno, estoy utilizando las mejores prácticas de la industria, no estamos seguros de cuáles son las tecnologías que verdaderamente necesitamos. ¿Es esta la tecnología correcta que debo implementar o dónde comienzo? Y también producto mucho del marketing que se hace en las organizaciones, se ha llegado a pensar que porque adquirí un producto ya soy Zero Trust o porque terminé un proyecto ya soy Zero Trust. Pero la realidad es que Zero Trust es más un proceso, es una evolución, ¿verdad? Es algo progresivo donde hay que reconocer que Zero Trust es tanto una estrategia de negocio como un enfoque en arquitectura, no es solo un producto y una tecnología como les mencionaba, y entonces al reconocerlo desde esa perspectiva, vamos a ver que la mayoría de las organizaciones tienen que llevar una progresión lógica para la adopción del modelo, desde empezar a gatear, caminar pequeños pasos, trotar, hasta correr. Y entonces es un ritmo al que la organización se tiene que adoptar desde donde pasa de los métodos más legacy de hacer las cosas, ¿verdad? El tema de usar la tradicional VPN, el tema de tener todo on-premise, ¿verdad? Y tener un firewall que proteja todo y seguir teniendo ese concepto del perímetro de seguridad que como ya conversamos, la realidad es que no existe ya. Eh, y bueno, ir migrando poco a poco hacia arquitectura Zero Trust, ¿verdad? Empezar a moverse de una VPN hacia Zero Trust Network Access, por ejemplo, adopción de tecnologías en la nube como un Secure Web Gateway, tecnologías de DLP, microsegmentación, etcétera. Entonces, cada organización en realidad, cuando vemos los casos de uso, tienen puntos de partida bastante distintos para empezar su viaje en Zero Trust. No es igual para todas. Para muchas la motivación será la migración en la nube, por ejemplo, y darse cuenta que poner controles en la nube es sumamente complejo y se dan cuenta que no pueden implementar un firewall como lo hacían antes en la nube y entonces hay una necesidad de adoptar los controles. Eh, para otros puede ser un tema de compliance. Esto es específicamente cierto o particularmente cierto para organizaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el año pasado se dio una orden ejecutiva de parte del gobierno para que todas las instituciones gubernamentales empezaran a implementar el modelo de Zero Trust dentro de la organización. Y de hecho, a partir de esa decisión que se tomó en los Estados Unidos, he podido observar como en muchas organizaciones, ya en Latinoamérica, empezaron también a adoptar el modelo a forma de ejemplo, ¿verdad? Y utilizar esos lineamientos como guía para empezar a implementarlo ellos también. Y bueno, para otras organizaciones también podrá ser una mala experiencia, como por ejemplo un ataque de ransomware. Acá en Costa Rica, durante las últimas semanas, hemos tenido una experiencia bastante compleja en el que, bueno, el grupo Conti realizó un ataque contra el gobierno, un ataque particular de doble extorsión, donde se encriptaron archivos específicamente del Ministerio de Hacienda y no solo se encriptaron los archivos, sino que también hubo un robo de información y si no se pagaba una cierta cantidad de dinero, aproximadamente 10 millones de dólares, bueno, esa información se iba a filtrar. El gobierno tomó la decisión de no pagar esa extorsión y entonces eso hizo que hubiera daño colateral a otras organizaciones gubernamentales para poder utilizar eso de palanca y llevar al gobierno a pagar una extorsión, de manera que entonces ya no era solo el Ministerio de Hacienda el que estaba siendo atacado, sino otra serie de instituciones de carácter público y privado. Entonces vemos que hay diferentes motivaciones para las organizaciones de tener una estrategia de ciberseguridad y empezar a moverse
hacia una arquitectura Zero Trust. Ahora, empezando ya a hablar y aterrizando los consejos prácticos, ¿verdad? Que quisiera compartir con ustedes hoy, creo que uno de los principales y el que es el factor común en la mayoría de las organizaciones con las que trabajo y las que han podido adoptar poco a poco el modelo, es que de las principales decisiones que tomaron al inicio fue escoger un estándar con el cual empezar a desarrollar esa estrategia. Indiferentemente de cuál sea el estándar, creo que es uno de los pasos más importantes que necesita tomar la organización, porque se necesita involucrar a muchos de los stakeholders principales para poder implementar los controles necesarios, ¿verdad? Hay que llamar a líderes senior de la organización, por ejemplo, administradores de procesos, dueños de aplicaciones, gerentes de riesgo, equipos de ciberseguridad, para que todos se alineen, ¿verdad? En cuáles son los objetivos principales del negocio, cuáles son las joyas de la corona, ¿verdad? Del negocio. Y ahora sí empezar a identificar cuáles son los vacíos de seguridad que deben ponerse en orden, ¿verdad? Y todo esto hecho a partir de un análisis de riesgo. Entonces, creo que la mayoría de las organizaciones que he visto que han sido exitosas en la adopción del modelo han escogido un estándar, ¿verdad? Ahora, una tendencia también que he podido observar a partir también de lo que les mencionaba, de la orden que se dio en el gobierno de los Estados Unidos para implementar el modelo, es que NIST fue el estándar que escogió el gobierno de Estados Unidos para que la mayoría de las instituciones públicas lo aplicaran. Y a partir de eso, a nivel mundial, hemos podido observar como la mayoría de las organizaciones están utilizando NIST también como su modelo, como ese estándar, ese framework a implementar. Pero bueno, eso es una opción. Existen varios estándares, indiferentemente de cuál sea, si es Forrester CTX o Carta de Gartner, etcétera. Lo importante es que la organización se ponga de acuerdo para adoptar el framework, para que los principales stakeholders se reúnan, definan cuáles son las joyas de la corona del negocio y cuáles son los vacíos de seguridad que deben de ordenar a partir de un análisis de riesgo. Y bueno, una vez escoja el framework, ya entonces se puede empezar a tomar acciones más específicas y puntuales. Acciones específicas y puntuales como estas. Estas las tomé a partir del estándar de NIST, ¿verdad? Es como una especie de resumen que decidí hacer a partir de la lectura del estándar, que tal vez resalta a nivel general cuáles son los principios que se deben aplicar a nivel tecnológico. Si una organización es capaz de implementar estos controles desde una perspectiva técnica o desde una capacidad técnica, ya está dando grandes avances a nivel de la adopción del modelo de Zero Trust. No quiere decir que hay que aplicar todas al mismo tiempo, pero con que se dé un paso en una ya es un gran avance, ¿verdad? Y la decisión de en dónde se va a hacer esa inversión viene específicamente del paso anterior, de escoger el estándar y hacer ese análisis de riesgo a ver dónde están mis gaps en seguridad. Entonces vemos que a nivel general hay un enfoque en entidad y acceso a aplicaciones. Tradicionalmente hemos dado acceso a dispositivos a una red y Zero Trust busca cambiar eso, a enfocarse en la identidad del usuario y a partir de la identidad del usuario dar acceso a una aplicación, no a una red. Entonces hay un cambio ahí significativo en el modelo. Hay que automatizar el contexto también de autenticación, ¿verdad? No solo ver credenciales, sino también ver el dispositivo que se está utilizando para dar acceso, si ese dispositivo tiene una buena postura de seguridad o no, etcétera. Pero también vemos otros principios como el de segmentación, que es un concepto que tiene muchos años ya de existir en la industria, sin embargo, no se ha adoptado tal vez a la escala que es importante, ¿verdad? Y el principio también de privilegio mínimo del cual tenemos eh, bastantes también años de estar conversando en la industria. Entonces, como les decía, si podemos resolver estos problemas en una capacidad técnica, estamos acelerando el proceso y el viaje en adoptar el modelo Zero Trust en la organización. Ahora, para ir aterrizando un poco más, creo que
podemos traducir esa serie de controles desde la siguiente perspectiva, o lo podemos ver desde la siguiente perspectiva. Tenemos lo que es el tráfico norte-sur hacia la organización, que quiere decir el tráfico que entra y sale de Internet hacia nuestras aplicaciones, hacia los dispositivos de los usuarios, etcétera. Y también tenemos el tráfico este-oeste dentro de la organización, que básicamente tiene que ver con la comunicación entre activos, el tráfico entre servidores dentro de nuestra organización. Entonces, tradicionalmente hablando, cuando hablamos de cómo ocurren la mayoría de los ataques, primero hay una infección que sucede norte-sur, ¿verdad? O sea, hay un ataque que ocurre por acceso a Internet, tal vez un ataque de phishing, un usuario da clic en un URL malicioso y eso descarga un malware en el dispositivo que eventualmente se traduce en un ataque de ransomware, por ejemplo. Y una vez ya está infectado un dispositivo o le da acceso a la red, vemos que hay movimiento este-oeste. Entonces está el famoso movimiento lateral dentro de la organización y así es como se producen la mayoría de las infecciones de ransomware y bueno, ya entendemos el impacto que tiene el movimiento lateral dentro de la organización. Ahora, como les decía, tenemos que implementar estos controles entonces en una capacidad técnica, pero no es implementar el control por implementar nada más. Es importante que una vez que implementamos estos controles, tengan la perspectiva de Zero Trust en mente. Y les aseguro que no siempre es así. Voy a darles un ejemplo breve, pero me gustaría comenzar hablando de Multifactor Authentication. Eh, Creo que es un control en el que todos estamos de acuerdo, en que la mayoría de las organizaciones o todas deberían implementarlo, ¿verdad? Y sabemos que cualquier solución de Multifactor Authentication es mejor que no tener ninguna. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el estándar de NIST, nos habla de que tenemos que implementar MFA. Pero como lo implementamos es bastante significativo, porque a veces tenemos un falso sentido de seguridad de que por implementar MFA en la organización ya no somos susceptibles a ataques. Y lo que vemos acá en pantalla son una serie de ataques que lograron comprometer esas cosas precisamente. Lograron comprometer ese falso sentido de seguridad y comprometer una solución de MFA para así poder hacer un ataque que se conoce de account takeover o tomar control de la cuenta de un usuario. Vemos que pasó, por ejemplo, en Twitter. Es un caso que está muy bien documentado. Si no lo conocen, les recomiendo que lo busquen y que lean la documentación al respecto. Pero en el caso de Twitter, todo empezó con ingeniería social. Eh, Actores maliciosos se hicieron pasar por el helpdesk de Twitter y al hacerse pasar por ellos lograron engañar a los usuarios para que fueran a un sitio malicioso, un sitio de man in the middle, donde ellos supuestamente se intentaban autenticar y ellos robaban los credenciales de los usuarios, se autenticaban contra la aplicación legítima y luego, a partir de eso, entonces el usuario, esperando recibir su segundo factor de autenticación, lo recibía y lo aceptaba y entonces automáticamente le dio acceso a, a los actores maliciosos, a ciertas cuentas administrativas dentro de Twitter. También vemos un caso muy notorio como el de Lapsus, que Lapsus, bueno, lo conocemos por haber hecho ataques muy grandes contra Microsoft, ataques contra Okta también, son ataques bastante recientes, pero Lapsus tiene una estrategia un poco distinta, que es lo que se conoce como MFA bombing o MFA fatigue attacks, ataques de fatiga de MFA, en lo que empiezan a hacer es con usuarios y contraseñas robados, credenciales robados, empiezan a generar un montón de autenticaciones en un tiempo muy breve y eso le empieza a llegar durante el día al usuario un montón de sugerencias del segundo factor de autenticación, que si lo va a probar o no. Y entonces eventualmente el usuario, por fatiga, porque está cansado ya, porque piensa que tal vez hay algo malo con la aplicación, acepta ese segundo factor de autenticación y le da acceso a los usuarios.
a los actores maliciosos a la aplicación. Entonces vemos cómo solo con dos ejemplos bastante sencillos es fácil para los actores maliciosos poder comprometer y bypassear un control de MFA. Entonces hablamos de cómo hay una ilusión de seguridad, cómo hay muchos diferentes factores de autenticación que se pueden utilizar, desde llamada de voz hasta el método push, correo electrónico, one-time password, etcétera. Pero igual hay una cantidad de riesgo significativa, ¿verdad? Desde phishing, para robar credenciales, desde ataques de man in the middle, SMS hijack, o SIM hijacking, debería decir, etcétera. Y entonces cuando analizamos por qué ocurre ese tipo de ataques es precisamente porque no estamos considerando el principio de Zero Trust a la hora de implementar el control. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando vemos un flujo de autenticación normal, vemos cómo el usuario provee usuario y contraseña a la aplicación a la que quiere acceder. Eso va a ser validado por un proveedor de identidad en la mayoría de los casos, pero luego eso va a ser llevado por un canal externo para que el vendor de MFA que tiene la organización le envíe al usuario ese segundo factor de autenticación. Y es el usuario quien tiene que hacer un juicio de seguridad y decidir si tiene que aceptar o no ese segundo factor. Solo el usuario puede hacer una relación entre el proceso de autenticación y el segundo factor de autenticación. Entonces vemos que si es el usuario quien tiene que hacer ese juicio de seguridad, en realidad no estamos implementando Zero Trust. Pensamos que lo estamos implementando, pero en realidad no lo hicimos, porque estamos confiando en que sea el usuario quien verdaderamente tome la decisión correcta. Entonces, para implementar MFA de forma correcta y poder ahora sí alinearlo con los principios de Zero Trust, deberíamos de implementar MFA basado en estándares seguros, como por ejemplo WebAuthn o FIDO2, que lo que nos permiten es establecer un control tecnológico, ahora sí, que va a ser el encargado de decidir si ese segundo factor de autenticación debería siquiera ser ejecutado a la hora de entrar los credenciales en la aplicación. Es la tecnología, no el usuario, la que hace la relación y la que entonces puede permitir, la que puede evitar y elimina el riesgo de que este tipo de ataques se pueda efectuar. Entonces vemos que tenemos que llevar Zero Trust de la teoría, del que no confío en nadie, a la práctica en la que implemento MFA, pero sí lo implemento con los principios de Zero Trust en mente, con los controles tecnológicos necesarios para ser implementado. Por otro lado, también vemos el problema de acceso a aplicaciones, en el que, como hablaba, las aplicaciones están distribuidas por muchos lados. Es bastante complejo dar acceso a aplicaciones hoy en día. También es un proceso lento de hacerlo de forma segura y hay un alto riesgo. Y cuando vemos el modelo tradicional, cuando estamos dando acceso a un usuario a las aplicaciones, pensamos que lo estamos haciendo de forma segura, pero en realidad no estamos dando acceso al usuario a aplicaciones, sino que estamos dando acceso de un dispositivo para poder conectarse a una red. Y eso representa una brecha en seguridad bastante significativa, porque significa que una vez se da acceso a la red, puede haber movimiento lateral. Si ese dispositivo fuera comprometido, podría hacer un scan de todas las aplicaciones que están dentro de esa misma red, podría encontrar puertos abiertos, dispositivos vulnerables, etcétera, y empezar a ejecutar movimiento lateral a partir de eso. Entonces vemos que solo dar acceso a las aplicaciones no es suficiente, o solo dar acceso remoto no es suficiente para implementar un modelo de Zero Trust. Cuando hablamos de Zero Trust Network Access, en realidad estamos hablando de dar acceso al usuario, a la identidad del usuario, solo a las aplicaciones que ese usuario necesita, basado en el contexto del usuario. Entonces, si no solo es verificar si los credenciales son correctos, sino también hacer toda una serie de análisis contextual también acerca del dispositivo que ese usuario está utilizando. ¿Es el dispositivo correcto? ¿Es un dispositivo administrado por la organización?
tiene los parches de seguridad necesarios, tiene eh, el, eh, el antivirus actualizado también, el sistema operativo actualizado, viene desde la ubicación correcta desde la que ese usuario debería de conectarse. Entonces vemos que no es solo dar acceso, sino es hacer toda una serie de verificaciones tecnológicas que nos permiten implementar ese concepto de Zero Trust y pasar de la teoría a la práctica. Un último ejemplo que quería darles en el que he visto que es importante subrayar la diferencia entre lo que es el concepto versus la práctica es cuando intentamos implementar segmentación o microsegmentación dentro de la organización. La microsegmentación o la segmentación en general es un concepto que se utiliza en muchas industrias y una de esas es la industria naviera, que principalmente en tiempo de guerra se dieron cuenta que si un barco tenía una brecha o una filtración, se empezaba a meter el agua y producto de una pequeña filtración entonces podría el barco entero perder toda su operación y hundirse. Entonces empezaron a implementar este concepto de segmentación dentro de los barcos. Entonces la segmentación, lo que simboliza en esa industria o la aplicación práctica es que si hay una filtración de agua en una sección específica, solo esa sección es afectada y el resto de la operación del barco continúa normal. Entonces, este concepto también lo asociamos a la ciberseguridad y nos permite entender que hay que aceptar que sí, las brechas de seguridad van a ocurrir. Hay que asumir una brecha. Sin embargo, el hecho que una brecha ocurra dentro de la organización no significa que tiene que ser un evento catastrófico para la organización. Podemos aislar el impacto. Aislando las diferentes secciones de la organización, podemos establecer un control tecnológico que permita la prevención del movimiento lateral. En el ejemplo que les pongo acá en pantalla, vemos como hay primero un acceso norte-sur que ya vimos cómo limitarlo, ¿verdad? A través de implementar, por ejemplo, controles de MFA correctos con los principios de Zero Trust correctos, también a través de principios de acceso correctos, pero bueno, asumiendo que el actor malicioso puede acceder de forma remota a un dispositivo dentro de la organización, ahora sí una vez dentro puede empezar a hacer movimiento lateral y así puede, por ejemplo, iniciar un ataque de ransomware. Y eso es posible porque la forma actual en la que hemos venido haciendo segmentación dentro de la organización no es precisamente una que se alinee con los principios de Zero Trust. Lo hemos hecho más alineado a tal vez a lo que es más fácil hacer desde el punto de vista tecnológico. Vemos cómo tradicionalmente hemos segmentado utilizando un firewall y utilizando VLANs, pero el problema es que hacerlo de esa forma nos permite muy poca flexibilidad para segmentar todos los activos de la organización de forma lógica, una forma que soporte esos principios de la organización, ¿verdad? Y que pueda proteger las joyas de la corona también. Otra cosa también es que muchas organizaciones no lo implementan porque tiene un costo prohibitivo. Para ninguno de nosotros es un secreto que adquirir un firewall no es barato. No solo eso, sino que también si lo ponemos en un contexto actual, con toda la crisis que hay en la cadena de suministro, conseguir dispositivos o appliances para un data center es difícil, tiene tiempos de espera bastante largos. Y no solo eso, sino que una vez implementado esto es difícil de mantener, particularmente cuando empezamos a meter en la ecuación la nube, por ejemplo. Ya estos controles que teníamos dentro del data center es más difícil aplicarlos acá. Y también cuando empezamos a considerar todos los principios de DevSecOps, ¿verdad? Todo lo que son metodologías ágiles, empezar a implementar Docker, Kubernetes, etcétera, microservicios, hace la labor muchísimo más compleja para implementar este principio. Entonces, de nuevo, creemos que por haber implementado un cierto grado de segmentación dentro de la organización, ya somos Zero Trust, pero la realidad es que cuando lo vemos,
y lo asociamos con los principios de Zero Trust, en realidad no está bien implementado. Eh, Hay una gran falta de visibilidad dentro de los segmentos de la red, por ejemplo. No hay controles a nivel de protocolo ni a nivel de proceso tampoco. Hay controles a nivel de capa de red nada más, pero no podemos ver qué pasa a nivel de capa 7, a nivel de procesos. Hay una gran falta de visibilidad entonces desde esa perspectiva. Sí, segmentamos la red, pero la segmentamos en grandes zonas y eso lo que hace es que se permita igual el movimiento lateral, porque hicimos la segmentación basado en una VLAN, pero esa segmentación no toma en cuenta, por ejemplo, unidades de negocio, no toma en cuenta el objetivo de los activos, por ejemplo, si es una base de datos o si es no sé, un load balancer, una aplicación web. No todos tienen el mismo valor para la organización, entonces hay una serie de riesgos en ese modelo existente. Entonces, la propuesta para implementar Zero Trust y microsegmentación de forma correcta es que hay que repensarlo y que hay que empezar a hacerlo desde la perspectiva definida por software, en la que empecemos a tener entonces visibilidad en cada uno de los activos. Cada uno de estos activos tener visibilidad y no solo de cómo se comunica a nivel de red, sino a nivel de proceso. Cuáles procesos están ocurriendo dentro de esos servidores y cómo se comunican con los mismos en su ambiente. Hay necesidad de hacer microsegmentación a nivel de aplicaciones. Por ejemplo, si una base de datos debería de poder comunicarse con Internet, por lo general no es algo que haga mucho sentido. Tampoco hace mucho sentido que todos los endpoints de una organización se puedan comunicar entre ellos. Eso es precisamente lo que facilita una infección de ransomware. Tendría mucho más sentido que solo las personas con los privilegios correctos, por ejemplo, un administrador, pueda comunicarse de forma remota a un endpoint o a un servidor, pero que nadie más pueda hacerlo. Y al tener visibilidad y poder hacer microsegmentación a partir de la identidad del usuario, pero también a nivel de proceso, eso reduce muchísimo todo lo que es el riesgo de la organización. Entonces, no es aplicar perímetros nada más por IPs o por rangos de IPs, sino aplicar perímetros a nivel lógico por aplicaciones que permitan y se alineen con eh, los objetivos del negocio y que nos den la visibilidad correcta para poder hacer segmentación y tener también cumplimiento con estándares, ¿verdad? Me refiero a cumplimiento con PCI, por ejemplo, cumplimiento con estándares de privacidad, etcétera. Entonces, si hacemos la segmentación a partir de software, es un proceso bastante más flexible, se adapta a los requerimientos del negocio, ya sea que hayan aplicaciones nuevas en la nube o que estemos utilizando Kubernetes y hayan microservicios que se levanten y caigan con mucha frecuencia. No hay una dependencia de la infraestructura física también, de manera que entonces si los activos están dentro del data center, si están en virtualización o si están en la nube, es indiferente porque de igual manera podemos seguir haciendo la microsegmentación a partir de software. Entonces vemos como en tres ejemplos muy puntuales que son cosas en las que en la industria de seguridad conocemos desde hace mucho tiempo. MFA, todos sabemos que deberíamos de implementarlo, pero nos damos cuenta que no lo hemos implementado de forma correcta, o que por lo menos no que se alinee con principios de Zero Trust. Hemos también pensado en el acceso, pero los controles que tenemos de acceso a aplicaciones no se alinean tampoco con principios de Zero Trust. Y por último hablamos de la microsegmentación y cómo pensamos que lo hemos estado haciendo de forma alineada a una arquitectura de Zero Trust, pero nos damos cuenta que hay una mejor forma de hacerlo. Entonces, lo que quiero concluir con todo esto es que tenemos que llevar la teoría a la práctica y que de esos principios que hablamos al inicio de Zero Trust, tenemos que aplicarlos en los controles tecnológicos también. No es solo decir que sí, yo creo en el principio de privilegio mínimo o sí, yo creo en la segmentación, sino que aplicarlo de forma correcta dentro de la organización. Así que ya a manera de conclusión,
para hablar de estos consejos prácticos y lo que quisiera que se llevaran y ojalá pudieran implementar en sus organizaciones es, primero, que Zero Trust es un framework, ¿verdad? Y que sí tiene un componente que es ideológico o de estrategia, pero tiene una parte práctica también. Y que la mejor forma de empezar a implementarlo de forma práctica es siguiendo un estándar, indiferentemente de cuál sea NIST, sea el de Forrester, CTX, Carta de Gartner, indiferentemente, lo que he podido observar en mi experiencia es que si se adopta un estándar, el proceso de adopción de Zero Trust se acelera dentro de la organización. Y una vez se adopta un estándar, es importante entonces enfocarse en las capacidades necesarias para implementar la estrategia. ¿Cuáles son esos gaps en seguridad que tengo que se asocian a cuáles son mis joyas de la corona de la organización, ¿verdad? ¿Cuáles son esos activos que me generan más revenue? ¿Cuáles son esos que tienen información más sensible? ¿Y cuáles son las capacidades tecnológicas necesarias que debo de implementar ahí? Y ahora, una vez que implementamos o que ya identificamos cuáles son las tecnologías que necesitamos, es no solo implementarla, sino implementarla de manera que se alinee con esos conceptos de Zero Trust. Que esas tecnologías o esos controles tecnológicos tengan como parte de su diseño Zero Trust en mente, ¿verdad? Y bueno, por último, nada más recordarles que Zero Trust en realidad no es una acción puntual, no es un proyecto que terminamos y ya, sino que es más un viaje. Es un viaje que emprendemos dentro de la organización y que en la medida en que vayamos adoptando esos controles tecnológicos necesarios, nos vamos acercando cada vez más a esa meta y esa arquitectura que deseamos. Y sin más, con eso quisiera concluir mi presentación y abrir espacio para preguntas si tenemos alguna. Muchísimas gracias por su tiempo.